Macron se hunde literalmente y disociado casi totalmente de la realidad, cosa que por cierto le sucede mucho a las personas que hacen abuso de sustancias como la cocaína. Eso podría ser otro elemento. Trata de arrastrar Europa hacia una deriva nuclear, un desastre nuclear sin precedente, amenazando con llevar sus armas nucleares, sus ojivas nucleares hacia otros países ante un supuesto presunto peligro, una presunta amenaza de Rusia. Y ojo que Putin le ha contestado. Apareció, de hecho, en la televisión francesa en una soporífera entrevista que duró más de 2 horas, se acercó casi a las 3 horas, donde ni siquiera habló del escándalo del tren, y eso hace pensar una cosa: fue buscado adrede una entrevista a la televisión francesa sin hablar del tema, porque quería generar precisamente una reacción muy concreta. Habló de otros tantos y lo más inquietante de todo, que le gustaría llevar sus ojivas nucleares a países como Alemania y Polonia. ¿Te imaginas qué podría hacer Putin y cómo podría responder Putin ante la eventualidad de que un país como Polonia, con el que linda con Rusia, recibiera ojivas nucleares, misiles, armas nucleares? Bueno, Putin le ha contestado. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver esta caída de Macron, una caída impresionante. Tenemos también los datos de audiencia. Los franceses han pasado totalmente de él. Está haciendo lo posible para llamar la atención, pero claro, en ese intento narcisista, casi rozando lo histriónico para llamar la atención, pues cada vez más sus decisiones son más extremas, más peligrosas, más descontroladas, y eso nos hace pensar que el vídeo de esa sustancia quizás se refiera realmente a esa sustancia. Pero cuidado, porque hay otra teoría. Sí, alguien ha sacado otra teoría un poco descabellada de la que te quiero hablar sobre lo que ocurrió en el tren, y que supuestamente prevé la posibilidad, considera la posibilidad de que fuera todo un montaje creado adrede por parte de Emmanuel Macron para disimular el fracaso de esas negociaciones con Zelensky, ese encuentro con Zelensky y lo que iba a suceder después. Es algo descabellado porque en el fondo parecía que habían conseguido grandes éxitos, se habían llevado de esa reunión un preacuerdo con Trump, por tanto habían conseguido un nuevo acercamiento de Trump, pero además tenían previsto una nueva amenaza, un ultimátum con una amenaza de un paquete de sanciones, que por cierto, ese paquete de sanciones ha sido hoy aprobado por la Unión Europea. Parece ser que no es el mismo que ellos habían establecido, pero bueno, hoy la Unión Europea ha aprobado el paquete número 17 contra Rusia. Curioso, ¿no? Que, bueno, se sientan a hablar de paz, pero mientras tanto los europeos le lanzan otro paquete de sanciones. También es cierto que Rusia sigue atacando Ucrania, eso es verdad. Quédate conmigo porque vamos a analizar todo esto, vamos a ver el hundimiento de Emmanuel Macron, y ojalá sea un hundimiento para siempre. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a ver, después de esta introducción muy larga tenemos que hacer un poquito, poner las cosas en su orden, porque están sucediendo muchísimas cosas. Recordarás, día 9 de mayo, día celebración de la gran victoria, de la gran guerra patria para Rusia. Vladimir Putin en Moscú celebrándolo con otros 30 mandatarios internacionales. Bien, luego el día 10, los voluntariosos o los dispuestos, aquí lo llaman los dispuestos, a mí me gusta llamarlo los voluntariosos, otros llaman los mataos directamente, ¿no? Bueno, unos cuantos, prácticamente los 4 jinetes del apocalipsis: Macron, Starmer, Tusk y Merz, ¿no?, que se reunieron con Volodymyr Zelensky, y de ahí sacaron como conclusión de esa reunión un ultimátum que iban a lanzar a Rusia, a Vladimir Putin, un ultimátum de 30 días para un cese el fuego incondicional para iniciar unas conversaciones de paz. Bajo amenaza, ese ultimátum, bajo amenaza de no respetarse, entonces se procedería a un paquete nuevo de sanciones. Bien, ¿qué ocurrió allí? Ocurrió que Putin se enteró de todo esto y salió entonces de la noche del sábado al domingo, las 2 de la madrugada de Moscú. Imagínate la prisa que tuvo Putin para adelantarse a la jugada de ese ultimátum
con esa propuesta de cese el fuego de 30 días con ultimátum de sanciones. Y Putin dijo, no, no, me voy a adelantar. No voy a permitir que ellos lancen ese comunicado porque me va a hacer daño internamente aquí y porque además había otra cuestión, que ellos cinco en videoconferencia, posiblemente también con Donald Trump o con alguien representante de Donald Trump, habían logrado un nuevo acercamiento de Estados Unidos al bloque europeo. Entonces Putin se adelanta con una jugada diciendo, no, 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 no me voy a esperar. Voy a lanzar directamente una propuesta para unas conversaciones de paz porque no quiero que Estados Unidos y Europa vuelvan a juntarse, porque si no, pues ya tengo perdido a Estados Unidos. Estados Unidos lo quiero separado de Europa y lo quiero más hacia mí. Entonces, Putin por eso sale a las 2 de la madrugada con esa intención, da el discurso, dice que para el día 15 de mayo está listo para iniciar unas conversaciones de paz y creo también, por otro lado, que posiblemente esa decisión de decir el 15 de mayo, Putin la haya tomado, quién sabe, incluso consensuada con Donald Trump, ¿no? Diciendo, oye, Donald Trump tiene esta gira, la voy a poner o no, pero considerando también que Trump podría estar allí también, ¿no? Saben que si Putin y Trump hacen la pinza con Zelensky, Zelensky firma. Y sobre todo, alejan a Zelensky de los mataos, ¿no? De los cocainómanos europeos que, sin embargo, lo que quieren es seguir adelante con la guerra porque para ellos es un negocio. Esos 4 jinetes del apocalipsis, ¿bien? Y ahí hubo una sobreactuación de Zelensky al día después, a la mañana después, que saludó esa iniciativa de Putin e inició una dialéctica más dinamitadora de esa conversación de paz que otra cosa. Inició diciendo que sí, que él iba a aceptar y que él iba a estar seguramente en Estambul, que es donde se van a tener esas conversaciones de paz, en Turquía, que él iba a estar y que retaba a Putin a ver si de verdad era un farol, que el mundo se hubiese dado cuenta de que Putin al final no iría y que eso sería un farol, ¿no? Por tanto, lanzando nuevamente el órdago a Putin, ¿no? También es cierto que puede ser que Volodymyr Zelensky dijo que sí porque Donald Trump no tardó en decirle que tenía que estar, tenía que ir sí o sí, que era su oportunidad, ¿bien? Pero también es cierto que hay esa sobreactuación de decir que sí, cuando normalmente este tipo de conversaciones no se suelen dar al más alto nivel, inician a un nivel inferior, tanto es así que ya sabemos que por Estados Unidos irá Marco Rubio, por Rusia irá Sergei Lavrov, bien, su homólogo, y por Ucrania, la verdad que, claro, Zelensky va a ir Zelensky, como que no, Zelensky entonces dijo, no, 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 yo o hablo con mi homólogo al mismo nivel o no voy a ir, ¿vale? Eso es importante. Entonces ahí hubo un reajuste de toda la situación. Trump le llama y le dice, no seas tonto, tú vas a ir o te zurro, ¿vale? Y ya veré si voy a ir yo también. Trump, por tanto, se apunta aprovechando también la gira que tiene por Arabia Saudí, Qatar y toda la zona de Medio Oriente. Dice, bueno, yo me hago caer el jueves en Estambul. Bien, total, que ahora mismo Trump ha dicho que probablemente irá a Turquía, pero solo va si va Putin y no sabe si va a ir Putin. Putin se hace de querer, en el fondo es quien está ganando la guerra y no tiene necesidad de estar en un primer momento. Y es más, este tipo de negociaciones, repito, no se dan nunca al primer nivel, ¿no? Lo más normal que Putin aparezca solo en el momento, y debería hacerlo también Trump, y debería hacerlo también Zelensky, solo en el momento en el que queda claro el acuerdo de paz. Entonces sale Putin, sale Zelensky, incluso puede salir Trump, se dan las manos los tres, hacen la paz, se hacen la foto, y ahí donde tienen que aparecer Zelensky, Putin y Trump. No ahora, en este momento. Bien, esto es para explicar un poquito la situación. Pero claro, todo esto, ¿qué ha provocado? Ha provocado el desplazamiento de los europeos nuevamente, que en un intento el sábado de lanzar un órdago a Vladimir Putin, han visto cómo Putin se ha adelantado, ha provocado esta jugada y otra vez los europeos están fuera de juego. Macron, sobre todo Macron, está fuera de juego. Tan es así que algunos aluden la posibilidad de que toda esa puesta en escena de hacer parecer que eso era, que esa servilleta, que era una servilleta, pero hacerlo parecer como que estaba ocultando algo. Macron lo quiso hacer adrede para mover la ventana de Overton hacia eso y no hacia el fracaso que se veía venir posteriormente. Dudo
y me parece una hipótesis muy descabellada. Bueno, existe esa teoría de que ese sea un fake lanzado precisamente por Macron, Starmer, etcétera, para, en fin, rellenar de ruido las redes, ¿no? Mientras ellos deciden otras cosas o posiblemente para evitar, bueno, algún tipo de crítica sobre sus decisiones. Pues claro, ellos iban a lanzar un paquete de medidas y iban a lanzar un ultimátum y después un paquete de sanciones. A todo eso, Putin ni caso al ultimátum y, sin embargo, desde la Unión Europea se lanzan diciendo que, bueno, básicamente, por mucho que Putin incluso llegue a la paz, fíjate con qué amenazas va Putin a negociar la paz, el que está ganando la guerra, ¿no? Donde los perdedores le dicen, bueno, aunque luego haya paz, nosotros no te compraremos más gas. Aunque firmemos la paz, no vamos a comprar más gas ruso, lo vamos a comprar más caro a Estados Unidos. Hay que ser idiotas, ¿no? Fíjate cómo fue que Macron, nada más bajar del tren y enterarse de que Zelensky había dicho que sí a la propuesta de Vladimir Putin, sale del tren y dice, publica esto. ¿eh? En Kiev y junto al presidente Trump hicimos una propuesta clara, un alto fuego incondicional de 30 días a partir del lunes. El presidente Zelensky se comprometió sin condiciones. Ahora esperamos la respuesta igualmente clara de Rusia. No puede haber negociaciones mientras las armas hablen. No puede haber diálogo si al mismo tiempo se bombardea a civiles. Se necesita un alto el fuego ya para que puedan comenzar las conversaciones por la paz, ¿no? Esto es de Emmanuel Macron. Es decir, Zelensky sale diciendo que va a ir a Turquía, a Estambul, y Emmanuel Macron le para prácticamente. Dice, no, no, no. Tú no vayas, tú no vayas. Primero, este cese el fuego, que es lo que hemos hablado. Y después, las negociaciones de paz. Si Putin no espera, no acepta el cese el fuego, pues entonces no va a haber conversaciones de paz. Esto es lo que está diciendo Emmanuel Macron, tratando de dinamitar esa oportunidad de encuentro en Turquía. Y yo creo que ahí es cuando Trump le ha llamado a Zelensky y le ha dicho, no, 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 tú vas a ir y te calla o te zurro porque es tu última oportunidad, ¿no? Pero fíjate cómo Macron trata de dinamitar ese intento, poniendo por delante lo que él había decidido con los otros jinetes del apocalipsis junto a Zelensky, priorizando su plan y no siendo capaz de ver en lo que dice Putin una oportunidad. No, él quiere priorizar lo suyo, como buen narcisista que quiere tener el control de toda la situación, ¿no? Y fíjate cómo Macron está inmerso en sí mismo, está tan ensimismado, una actitud propia de los narcisistas y de los que abusan de sustancias, que ya sabrás, ha muerto Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay. Bueno, y Macron no ha publicado nada al respecto, ni un pésame, pero sí que se ha dedicado a compartir en X, sobre todo, toda la entrevista, toda no, pero partes de la entrevista en trozos, de la entrevista que le hicieron ayer en la televisión francesa, que es esta, recortes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 9 recortes ha publicado en su X de la entrevista que le hicieron ayer en una autocelebración, en un culto hacia sí mismo, ¿no? En una masturbación de su propia imagen presidencial, si podemos llamarlo así, en un acto de onanismo político y mediático, sí que se ha autocelebrado, pero ni una referencia, por ejemplo, a la muerte de Pepe Mujica, cosa realmente que revela el tipo de personaje que es Emmanuel Macron. Bien. ¿Y qué es lo que hizo y qué es lo que dijo lo más destacable de Emmanuel Macron precisamente en la televisión francesa? Esto mismo que publica Bleu, Blanc, Rouge. Macron dice que Francia está lista para discutir el despliegue de aviones armados con bombas nucleares en otros países. Detengan a este enfermo. Esto es lo que dijo al respecto de rearmar Europa. Esto es lo que dijo Emmanuel Macron. Desplegar armas nucleares en otros países de la Unión Europea. Imagina, y esto por la amenaza de Putin. Fíjate lo ensimismado que está, lo desconectado que está de la realidad y la amenaza que representa, más aún, si
tan envalentonado por el abuso de sustancias, toma ese tipo de decisiones y arrastra a sus homólogos europeos a tomarlas. Por eso entiendo que Trump y Putin tratan de llevarse a Zelensky para sí y otra vez alejarle de las malas compañías, un poquito como a todo aquello que tenemos unos hijos en edad adolescencial y queremos ver con qué compañías van, porque bueno, es muy fácil, ¿no? Caer según con quién vas en determinadas prácticas, ¿no? Y volviendo a lo del tren, la verdad que no me sorprende que haya venido particularmente eufórico y haya hecho abuso de alguna sustancia Emmanuel Macron, viendo con quién se había reunido. Dice, cuenta con nosotros, amigo mío. Pues igual le proporciona a él incluso las mejores sustancias, ¿no? Que pueda esnifar Emmanuel Macron. Claro que es un gran amigo, ¿no? Pues todo esto, al final, ha provocado que Macron estuviera, bueno, ya está en la cuerda floja en Francia, no dio explicaciones. Paul Bruno dice, Macron se atrapó a sí mismo. Él pensó que estaba recibiendo publicidad con este programa en la televisión francesa 1, como si fuera la 1 de televisión española, y ha estado explotándose durante 2 horas, explotándose a sí mismo, masturbándose, políticamente hablando. Primero de Agnès Verdier-Molinier y luego de Robert Menard. Recibe una paliza y pierde prestigio, doloroso por su imagen. Y lo curioso, que esa entrevista de más de 2 horas, en esa entrevista no hizo alusión alguna a el episodio del tren. Es curioso esto, no hizo alusión alguna al episodio del 3. Y es una práctica esta muy propia de aquellas personas que consideran con soberbia que lo mejor es negar la realidad. ¿Y cuál es la mejor manera de negar la realidad? No prestarle atención, ser indiferentes, directamente no considerarla. Yo no te considero porque así demuestro que no vales nada. Ni siquiera hay que perder tiempo hablando de ello. Él forzó esa entrevista, seguramente, en la televisión francesa, precisamente para demostrar eso. 2 días después del escándalo del tren, yo me voy a la televisión y la televisión ni siquiera me pregunta eso. Y esto transmite la idea de que para los periodistas de la televisión 1 de Francia, ese tema no es importante porque ni siquiera me lo han preguntado. Y con esto yo transmito, efectivamente, transmito la idea de que es importante y que es no. Y sobre todo uso a los periodistas que me hacen las felaciones en directo, esos masajes que se hace también Pedro Sánchez, los uso para marcar la pauta al resto de periodistas sobre lo que es importante y lo que no lo es. Pero fíjate que hasta Maduro habló de las prácticas de abuso de cocaína de Emmanuel Macron. Se fueron a celebrar llamando a la guerra entre polvos blancos, como ustedes lo vieron en los videos que han sido un escándalo mundial, entre polvos blancos de las adicciones que destruyen la mente de los propios jefes de Estado que allá acudieron. Es una vergüenza que la forma que encontraron algunos líderes que fueron liberados del yugo nazifascista por el Ejército Rojo, por el pueblo ruso, por los pueblos de lo que fue la Unión Soviética, fue a llamar a la guerra, haciendo un papelón que no tiene posibilidad de ser medido verdaderamente. Y lo curioso es que Maduro y Macron comparten esa misma estrategia retórica de permanecer en silencio, de ser indiferentes ante todo aquello que le hace daño, señal de que realmente tienen algo parecido en sus rasgos narcisistas. ¿Por qué digo esto? Porque Maduro, mientras estaba en Rusia, realizaron una incursión en Venezuela para liberar unos rehenes de la Embajada de Argentina, los sacaron y eso fue un fracaso por parte del Ministerio de Interior de Venezuela, por parte de la dictadura que decía tenerlo todo controlado, tenía amordazada a esa gente, rehén desde prácticamente más de 400 días, más de un año, a esas personas, 4 personas, más otra persona, la madre María Corina Machado. Bueno, los liberaron una operación quirúrgica de altísima precisión y altísimo éxito. Y fue un golpe al régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque, bueno, con esto han demostrado que si quieren ir a por Maduro, pueden ir muy fácilmente, muy fácilmente. Pueden sortear los controles y llegar a los lugares más controlados de Venezuela, entrar y salir
sin que nadie se dé cuenta. Por lo tanto, imagínate qué amenaza para el narcodictador, ¿no? Bueno, ¿cómo ha contestado el narcodictador? No ha dicho nada. Ha llegado de Rusia y para él eso nunca ocurrió. Nadie le ha preguntado, ha ido a la televisión, ha utilizado la misma estrategia de Macron. Voy a la televisión, me hacen preguntas, pero no me hablan de ello y yo no hablo de ello. Como si eso nunca hubiera ocurrido. Lo mismo que hace Macron. Por lo tanto, estos dos o estos mandatarios se pelean de alguna manera, pero en el fondo tienen los mismos rasgos, las mismas estrategias, artimañas manipuladoras. Y en el caso de Macron, el hundimiento ha sido monumental. Fíjate aquí, dicen alerta de flop, el programa de ayer con Macron como invitado tuvo una audiencia de media de 4,87 millones de espectadores entre las 20 y 15 y las 00 y las 23 y 25 horas. Ningún gran anuncio, ninguna disculpa por lo del tren. Los franceses están perdiendo interés en el presidente que ha desacreditado el cargo y quieren que se vaya. La indiferencia, sin embargo, se la dieron los franceses a no querer siquiera escucharle. Y a todo esto, y sobre todo esto, ¿qué es lo que opina Putin? Bueno, Putin ha lanzado un comunicado hablando de estúpidos, tontos, deficientes, estos mandatarios europeos. Lo vamos a leer, tenemos aquí el discurso de Putin, lo tengo traducido. Dice, no podemos dejarnos intimidar por nuevas posibles sanciones. Cualquiera que empiece a asustarse lo perderá todo al instante. Pero debemos comprender lo que puede suceder y estar preparados para cualquier acción de posibles futuros delincuentes. Futuros delincuentes hacen muchas cosas en su contra. Parece que esto o aquello definitivamente no se hará porque les causa daño, pero quienes lo hacen son idiotas, lo llama idiotas, solo intentan hacernos daño. Ahora los medios de comunicación han empezado a hablar mucho de las palabras idiotas, idiota, han empezado a hablar mucho de la palabra idiotas, idiotas. Todo el mundo está indignado, sinceramente, no sé cómo llamar a un montón de gobiernos que imponen sanciones a un país provocando el fracaso de los suyos. Es brutal, brutal la declaración de Putin. Imponen sanciones renunciando al gas de un país para luego comprarlo en otro lugar a un precio 4 veces superior. Dice, no sé cómo definir a estas personas que imponen sanciones provocando inflación y aumento exponencial en las facturas energéticas, que imponen sanciones que provocan empobrecimiento social y desindustrialización. De ahí que Francia y Alemania están hundidas. Y que el rearme europeo no es más que una operación financiera de rescate de Alemania encubierta de rearme para toda Europa. Quienes imponen sanciones ven sus propias economías en revisión o estancadas, mientras la economía rusa sancionada crece más del 4% y además se convierte en una economía autosuficiente porque están aprendiendo a construirse ellos mismos aquello que ya no le vendemos nosotros. ¿Cuál es el problema con esas palabras? ¿Con qué dice que está tratando? ¿Idiotas o imbéciles? Porque, perdón, ¿cómo llamaríamos a unos líderes que se autosancionan, sino imbéciles o idiotas? ¿Estadistas, patriotas, soberanistas? No. Idiotas o imbéciles es demasiado poco. Y eso es como Putin reacciona básicamente a todo este movimiento liderado por Macron, un Macron que hemos visto totalmente disociado de la realidad, ensimismado en su persona, en el culto a su propia imagen, y que además, por lo que estamos viendo, posiblemente todo esto inducido por el abuso de sustancias compartidas con, en fin, unas compañías que precisamente ya tienen en su historial una serie de, en fin, noticias, informaciones, suposiciones de que hacen abuso de esas sustancias. Véase Zelensky, ¿no? ¿Qué puede salir mal con un tipo que además en este intento de recuperar la popularidad perdida, lo único que hace es tratar de escalar, llamar la atención a través de gestos con un simbolismo aún más impactante hasta el punto de amenazar a Europa hacia un Armagedón nuclear, ¿no? Con esto de mover aviones con ojivas nucleares por otros países de Europa para que se armen ante el peligro, la amenaza de Rusia. ¿Hasta qué punto, me pregunto, el uso / abuso de sustancias está provocando
una deriva de Emmanuel Macron hacia la psicosis, hacia la manía de persecución que podría arrastrar toda Europa. Y aquí es donde yo te lanzo la reflexión y te pregunto, ¿tú crees que Emmanuel Macron está en sus cabales? Que esas declaraciones, ese culto a su propia imagen, eso, centrarse solo en sí mismo, ¿se deben a su personalidad o es que su personalidad está cambiando debido a la reconfiguración que suele provocar el abuso de sustancias? ¿Y las imágenes del tren? Te espero en los comentarios. Me gustaría conocer realmente tu punto de vista. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.